Les bendiga, mis amados hermanos. Les saluda el doctor Adrián Nájera. Continuamos con nuestra siguiente parte de exégesis del Antiguo Testamento. Estamos en lección número 5. Pregunta número 4 dice: ¿cuáles fueron las 3 etapas o campañas que Dios ordenó para las batallas en la tierra prometida? Vámonos a página 51. En página 51 vemos ahí arriba sobre el ataque sobre las ciudades de Jericó y Ahí. Muy bien. 51. La respuesta es el ataque a las ciudades de Jericó y Ahí. Y B, Josué oró para que el sol se detuviera. Y C, el ejército más pequeño de Josué con la ayuda del Señor destruyó al enemigo. Una vez más, las 3 partes de la respuesta es A, el ataque de las ciudades de Jericó y Ahí. B, Josué oró para que el sol se detuviera. Y C, el ejército más pequeño de Josué con la ayuda del Señor destruyó al enemigo. Ahora, efectivamente, no era tan diestro Josué en batalla. Jericó no era la ciudad preeminente para conquistar, ¿ok? Allí, H-A-I, era la ciudad que verdaderamente importaba. Era la ciudad clave para conquistar. Allí sí tenían fortaleza, resistencia. Allí fueron vencidos los israelitas, ¿ok? Fueron vencidos, ¿se acuerdan? Por transgresión dentro del campamento, ¿ok? Acán fue culpable, se había robado plata y oro y una vestidura babilónica de Jericó. Entonces Dios le hizo ver a Josué: todo esto lo tienes que resolver para que efectivamente puedas tener la conquista. Conquista que nunca sucedió. Ahora escuchen esto. Dijimos Jericó no era la ciudad eminente para conquistar, ¿verdad? Era Ahí. Ahí viene mencionado desde Génesis. Se le llamaba la ciudad real cananea. ¿Ven qué tan escasamente estamos educados? Porque cantamos tanto los muros de Jericó y que cayó Jericó. Jericó no era nada. Jericó estaba vacío. Jericó no era nadie. La verdad, ciudad a conquistar era Ahí. Pero también era extremadamente religiosa. Se le llamaba la ciudad de los santuarios religiosos. Cuando Dios dice conquista, es para que conquistes, no para que vayas a ser amiguitos. Entra Josué. Miren qué tan escaso también estaba él en adiestrado. Miren qué tan escasamente adiestrado estaba él. Entra Josué en batalla. Cuando conquista y pelea con Ahí, mata 2,000 hombres y mujeres. Deja la ciudad en ruinas. Quema la ciudad. Después ya no hay nada para habitar. Lo tenemos en gran eminencia, pero el error verdaderamente fue entrar en una casa, convivir con el enemigo. Cuando Dios le dijo conquista, elimina, destruye, genocida, sus instrucciones de Dios fueron elimina, y no siguió las instrucciones de él. Vete a averiguar por ti mismo y te vas a dar cuenta. La arqueología no puede mentir, porque ahí están las evidencias. La misma arqueología demuestra que la conquista de Canaán por los israelitas bajo Josué simplemente nunca ocurrió. Conquista, tal como Dios lo tenía denominado, nunca sucedió. Se puso a hacer amiguitos. Dios ya le estaba demostrando que con un ejército escaso, poco, pequeño, podía destruir a un enemigo inmenso. Y si Dios le estaba dando este tipo de evidencias que estaría con él, ¿por qué desobedeció? Número 3, pregunta número 5. Esa va a estar en página 51. ¿En qué 3 cosas específicas falló Josué para terminar la conquista de Canaán? Hizo un trato con Gabaón. Okay. No destruyó el reducto jebusita en Jerusalén. El reducto es un cuartel, okay, fortificación. Okay, reducto significa lugar de refugio.
Okay, no destruyó el reducto jebusita de Jerusalén. ¿Qué es reducto? Reducto ya dijimos que es el cuartel, ¿verdad? Fortificación. Jebusita, los jebuseos. Los jebuseos eran una tribu cananea. También se les conoce como habitantes preisraelitas, habitantes antes de que entrara Israel. Y por la cultura que continuó en ese terreno, que eran los jebusitas, los jebuseos, disculpen, nos demuestra a través de la arqueología que la conquista bajo Josué nunca ocurrió, porque Dios mandó eliminar los moradores para calificar como una conquista. Amén. Y el último, C, dejó que los filisteos siguieran atrincherados en las ciudades de la costa. ¿Por qué? No debería de permitir que los filisteos continuaran ahí. Dios simplemente no quería que los filisteos se mezclaran con las futuras generaciones de Israel. ¿Ok? Más adelante vamos a ver quién sí obedeció. Lección número 6, ¿cuál es el propósito general? Vámonos a página 64. ¿Cuál es el propósito general y cuál es el propósito teológico de los libros de Samuel? ¿Todos conmigo? En el libro de Samuel, si quieren anotar por ahí, página 64, a medio arriba donde dice la palabra propósito, por ahí pongan con letras grandotas, dinastía davídica. The Davidic Dynasty. La dinastía davídica. Davídica. Y la respuesta está ahí. ¿Cuál es el propósito general y cuál es el propósito teológico de los libros de Samuel? Primera de Samuel, segunda de Samuel. El propósito general es explicar la manera tan particular en que se desarrolla la dinastía davídica. B, propósito teológico 1 es mostrar que la obediencia o desobediencia de una persona hacia Dios tiene consecuencias directas en su vida. Y C, propósito teológico 2, mostrar que a pesar de las consecuencias de corto plazo, Dios reina y domina en tal forma que sus bendiciones de largo plazo llegan al mundo. ¿Todos conmigo? Dinastía davídica. Quiero explicarles un poco sobre la dinastía davídica. ¿Ok? Soldado del rey Saúl desde su juventud. Soldado del rey Saúl desde su juventud. Despierta el hecho que él empieza a tener brillantes éxitos militares, como la cabeza de las tropas de Israel. ¿Ok? Le trajeron prestigio, lo cual despertó los celos del monarca. ¿Cuál monarca? Saúl. ¿Okay? Entonces empieza a perseguirlo el monarca, empieza a tener persecución contra él, se va y donde termina es con los filisteos. Con los filisteos aprende tácticas y técnicas militares. Esas tácticas militares, tras la muerte de Saúl, fue proclamado rey de Hebrón. Rey de Hebrón, Hebron. Hebrón significa amado por el misericordioso, beloved by the merciful. Hebrón, de esta ciudad de Hebrón, donde él fue proclamado rey, sale la palabra hebreo, que significa, hebreo como idioma, ¿okay? Amigo de Dios. Pero hay una razón por qué Dios le llama su amigo. Hay una razón por qué Dios le llama este hombre si es de acuerdo al corazón de Dios. ¿Ok? Él se va a pelear contra las tribus que se llaman tribus septentrionales, que son las tribus que caían del norte. Escuchen esto. Una de las tribus que caían del norte, escuchen esto, ¿ok? Detenidamente. Una de las tribus que caían del norte eran los filisteos. Tú me dices, pero no, ¿que no me acabas de decir que lo entrenaron ellos? Sí. Y cuando Dios le dijo, elimina tus enemigos, dijo, elimina tus amigos, él no la pensó dos veces. Él fue a eliminar a los filisteos. ¿Qué se requiere tocarte el corazón
quien te entrenó militarmente, quien te abrió las puertas. Dios realmente lo estaba probando, ¿no? Él no fue a hacer amiguitos. Él fue a destruirlos. Saúl cometió el mismo error de Josué. Cuando a Saúl se le dice, ve a destruir a los amalequitas, Saúl se fue a hacer amiguitos. Saúl se fue a negociar con ellos, mezclarse con ellos. Se le subió a la cabeza su éxito. Se acostumbró a una vida de realeza, de esplendor. Ya no se arremangaba las mangas y se metía en la batalla, porque ya era Doctor, Reverend, Bishop, Apostle. Ya era la gran cosa con los títulos que se nos suben a la cabeza. Ya no se arremangaba y se metía a la batalla. ¿Ok? Y la comodidad le hizo desobedecer. ¿Cómo se dice? Desobedecer a Dios. Amén. Dinastía davídica, la razón de tanto amor de Dios hacia David no es de que él era la gran eminencia. Tenía muchísimas debilidades. Dios elige las debilidades de David. Es el hombre de las extremidades. Extremidad de debilidades, extremidad de fortalezas. Porque dentro de las fortalezas, dentro de las debilidades, disculpen, sabía despojarse de sus vestiduras sacerdotales, tirarse al piso a Dios y decirle, valgo tan poco por mi propia decisión que dame instrucciones. Tell me what I need to do and I'll do it. Dime qué quieres que haga y lo hago. I'm hungry. I'm hungry. I'm starving. Tengo hambre. Tengo hambre. Algunos me están comprendiendo, algunos no me están comprendiendo. Dios, dime qué hago. Y te demostraré que no cometo lo de Josué, que no cometo lo de Saúl. Te demostraré que hago lo que tú quieres que haga. Tengo hambre por obedecerte. Tengo hambre porque mis debilidades se conviertan en fortalezas. ¿Estamos entendiendo? Esa es la dinastía davídica. No tanto que era fuerte, sino fue un hombre que no negoció con ninguno de sus enemigos. Y dentro de sus debilidades, en sus debilidades, encontraba el poder obedecer a Dios. Es todo. Fue tan simple así. Simple, ¿no? Seguimos. Pregunta número 2, lección número 6. ¿Cuál es la diferencia entre una teocracia y una monarquía? Estamos en página 65. Teocracia es la adoración al Dios único. Monarquía es un rey que gobierna terrenal. Teocracia viene de la palabra griega theos, T-H-E-O-S, que significa Dios, y kratos, que significa gobierno. Theos, kratos. La definición de teocracia es los líderes gubernamentales coinciden con los líderes religiosos. En otras palabras, la política está influida por los principios de la religión dominante. El gobierno afirma estar gobernando en el nombre de Dios. Es un gobierno ejercido directamente por Dios. El gobierno se somete a las leyes divinas. Esa es una teocracia. Lo que sucedía, para explicárselos más claramente, es esto. Se reúne lo que se llama una confesión religiosa. Confesión religiosa viene siendo un grupo, una mesa directiva. Se reúnen a un debate. Escúchenme por favor para que comprendan cómo es de que se lleva a cabo una teocracia. Empiezan debates nacionales, platican sobre los temas de interés. Entonces platican sobre todo lo que está sucediendo alrededor. Áreas de vida, propiedades, el sistema legal, la constitución. Hablan extensamente sobre la sociedad.
Después hablan extensamente sobre la ley de Dios. Compaginan ambas áreas de vida de la sociedad, propiedad, sistema legal, constitución. Y cuando lo ven a la luz de la palabra de Dios, recopilan todo, hacen una constitución teocrática. Hacen una constitución en donde lo que se prefijó que era pecado delante de Dios y los actos de la sociedad que no se van a cometer, entonces ya forman una ley. Y a eso se le llama la teocracia. ¿Todos conmigo? Cuando caminábamos por el aeropuerto de Dubái, toqué yo a mi esposa, estoy caminando con ella, la toqué en el cuello. Sí saben cómo el esposo agarra a su esposa del cuello. ¿Okay? Notamos que de repente los ojos de todos se quedaron fijos hacia nosotros. O sea, asombrados. Después le dije a Leti, pues vamos a averiguar qué es esto, ¿o qué? Ok, pues no puedo tocar a mi esposa en la propiedad de Dubái, Qatar, Kuwait, lugares así. Okay. Darle un beso es arresto. Tomar una cerveza en público es arresto también. Eso se hace dentro de lugares predominados turísticos y viene siendo ya dentro del hotel. En nuestra privacidad pudiéramos darnos un beso o tocarnos, o puedo tocar a mi esposa. Eso se determinó a través de una teocracia, cuando los líderes religiosos en un concilio, en un debate, en una confesión religiosa, determinan cómo se comporta la sociedad a la luz de lo que es la religión dominante. ¿Ya entendieron cómo se dominan entonces las leyes? Ok, perfecto. ¿Cuáles fueron 3 razones que el pueblo dio para justificar su deseo de tener un rey? Estamos en página 65, pregunta número 3. Lo ven ahí exactamente a mediados de la página. Dice, deseaban un líder que los dirigiera. Número 1, deseaban un líder que los dirigiera en tiempos de guerra. Muy bien. B, que Samuel era demasiado viejo para guiarlos. C, deseaban la pompa y ceremonia de una corte real. Queremos un rey, yo puedo ser su rey. No, pero queremos un rey que podemos ver. A mí me pueden ver, decía Jehová. El pueblo le dijo, no, pero queremos un rey para poder hacerle ceremonia. Háganme ceremonia a mí. Queremos un rey en el cual podemos adorar, pues adórenme a mí. Pero queremos un rey, ok, está bien, hombre, ahí está su rey, le dan su rey, consiguen su rey, les violan a las mujeres, les conquistan los terrenos, les quitan a las esposas. Y después les dice Dios, ahí está, ahí tienen su rey. ¿Me entiendes? Cuando uno está terco, cuando uno está por terquedad del pueblo. Obvio, el plan de Dios no será desviado. La persona es quien termina sufriendo las consecuencias. El plan de Dios no va a ser desviado. ¿Se están entendiendo eso? Ok, perfecto. Es importante, cuando se está armando una teocracia, ya para salir de este punto, es importante que se saque a la luz las diferencias de los otros gobiernos. ¿Ok? O sea, dentro de este debate que se hace, se compara la palabra de Dios, la democracia a la luz de la palabra de Dios. Se compara la anarquía, el totalitarismo, el comunismo, el socialismo. ¿Sí me están entendiendo? Para poder los países que determinan teocracia, ellos sí comparan a la luz de la palabra de Dios cómo sería si tenemos los otros gobiernos. Eso se hace para convencer al pueblo de los enormes beneficios de tener una teocracia. Muy bien. Ok, seguimos adelante. ¿Cuál es el testimonio inolvidable que da la vida de Saúl? Página 65. Último párrafo. Se convierte en rey. La respuesta es las trágicas consecuencias de su desobediencia y la terquedad hacia el plan de Dios. Las trágicas, donde dice su historia en las páginas del Antiguo Testamento, ustedes ya pueden leer de ahí en adelante. ¿Qué significa lo que ocurrió después de la muerte del gigante Goliat? Página 67. Vámonos a 67. ¿Qué significa lo que ocurrió después de la muerte del gigante Goliat? La respuesta es, último oración a mero abajo. Saúl sabía que su popularidad iba en descenso, mientras que la de David iba en aumento, y que al final David tendría el reino. Sin embargo, Saúl ya no estaba produciendo. Saúl se había acostumbrado
a una vida de realeza, de altura, de esplendor. Rey a la edad de 30, reinó por 42 años. Su error, desobedecer a Dios, en no destruir a los amalequitas, no lo hizo. Mismo error de Josué, que no destruyó a los jebusitas. Cuando no obedeces a Dios, cuando no estás produciendo ya, cuando no hay productividad, el celo por los demás se convertirá en sed por venganza. Él ya no estaba produciendo. Cuando no estás produciendo, entra el celo. Ese celo atrae en sí, dentro de sí mismo, una sed por venganza. Y te hace actuar por impulso. Pierdes más tiempo atacando a los que están produciendo que estar avanzando por ti mismo. Todo el montón de enemigos que he hecho con todo lo que se está haciendo, Dios me dice, I will fight your battles. Pero mira lo que está diciendo, quiero ir a ponerlo en su lugar. I will fight your battles, yo peleo tus batallas. ¿Sabes por qué te tienen celo? Porque ellos ya pararon de producir. Y simplemente traen sed de venganza. ¿Qué sucederá cuando ya no estás produciendo? Ahí te va. Dios te va a traer a alguien. Cuando ya no estás produciendo, Dios te va a traer a alguien y te va a demostrar a alguien que está probando. Escúchalos, mira los números, mira la numerología. Dios te va a poner en tu cara a alguien que produce 10 veces más que tú. ¿Te lo pruebo? Saúl mató a sus 1000 y David mató a sus 10,000. Exactamente 10 veces más. Cuando no estás produciendo, Dios te va a presumir. Verás con tus propios ojos, como Saúl vio con sus propios ojos, a Dios enviar a algún profeta, a ungir a alguien más. Dios quita el favor de Saúl y manda a Samuel a ungir a David. Nunca paramos de crecer. Amén. You probably need some new friends. Tal vez necesitas nuevos amigos. You probably need some new friends, man. Llámame. Ando buscando yo amigos de vez en cuando. Amén. ¿Qué significa lo que ocurrió después de la muerte? Ya dijimos, Saúl sabía que su popularidad. Lección número 7. ¿Cuál es el propósito de los 2 libros de Reyes? Vámonos a página 73. Ahora, anoten esto por favor. ¿Cuál es el propósito de los 2 libros de Reyes? Está en página 73. Mostrar con base en la historia de Israel que el bienestar, está mero abajo, donde dice propósito. ¿Sí lo ven? Mostrar con base en la historia de Israel que el bienestar de la nación depende en la última instancia de su fidelidad al pacto con Dios. Muy bien. Anoten, pero anoten esta nota por favor. Miren mis dedos por favor. Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Samuel, Segunda de Samuel. En el Tanaj, el libro original de la ley, esos 4 libros eran parte del mismo rollo, no estaban divididos. Muy bien, van seguido esos 4 libros. Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Samuel, Segunda de Samuel. Después fue dividido en 4 partes más manejables. Eran partes todos del mismo rollo. Después fueron 4 rollos más pequeños. Era todo un rollo. No, era todo un rollo para entender esto, porque tienes 4 partes. Ya después los seccionaron 4 diferentes partes. ¿Cuál es la historia del libro de Reyes? La historia de los 2 reinos. Hace un hincapié en la grandeza del rey Salomón. Se dividen los 2 reinos. Anoten cuáles son los 2 reinos, por favor. Judá en el sur e Israel en el norte. Muy bien. Judá en el sur e Israel en el norte. Amén, ¿todos conmigo? Judá en el sur se componía de, anoten estas notas, no está en sus libros, es importante que conozcan cómo se dividió el pueblo en ese entonces. Judá en el sur, Judá, Leví y una parte de Benjamín. Esas 3 tribus. Judá, Leví y una parte de Benjamín.
se les conocía a ellos como el reino de Judá o también el reino del sur. Surge esta división después de la muerte de Salomón en el año 928 antes de Cristo. Surge después de la muerte de Salomón en el año 928 antes de la muerte de Cristo. Israel en el norte eran las otras 10 tribus restantes. Muy bien. Se le llamaba por nombre a Israel, se le llamaba casa de Israel. También se le llama casa de Efraín. Efraín, con M. También se les conocía como el reino del norte. También se les conocía como la casa de José. También se les conocía como la casa de Jacob. Muy bien, vuelvo a repetir todo esto. Judá en el sur, se les conocía mucho en el sur por su producción de aceite de oliva a Judá. ¿Okay? Eran compuestos de Judá, Leví y una parte de Benjamín. Se les conocía como el reino de Judá, reino del sur, también, y surgen ellos después de la muerte de Salomón, año 928 antes de Cristo. Y Israel en el norte se les conocía, eran las otras 10 tribus restantes. Se les conocía como la casa de Israel, la casa de Efraín, el reino del norte, la casa de José, la casa de Jacob. Muy bien, así es como se dividieron los dos reinos. Ahora, en el libro de Reyes, tanto Primero de Reyes, Segundo de Reyes, surgen muchos dilemas negativos. Hace un hincapié en la grandeza de Salomón, pero al mismo tiempo explica esos dos libros, la historia de David con Betsabé. Salomón toma muchísimas esposas, las cuales lo incitan a dioses paganos, de minúscula. ¿Okay? Acab, un rey malvado, Jezabel, su esposa, impone la adoración a Baal en lugar de a Jehová. Entonces, en estos libros de Reyes, Primero de Reyes, Segundo de Reyes, tienes una historia muy, muy triste. Tienes unas historias muy tristes en cuanto a lo que le sucedió al pueblo de Israel y sus sufrientes. Seguimos a la siguiente pregunta. Entonces ya tenemos la respuesta para la pregunta número 1, ¿verdad? Pregunta número 2. Cuando Dios le dio a escoger a Salomón un don, ¿qué escogió? La respuesta es el don de sabiduría para gobernar el vasto pueblo de Dios. Ahora, quiero hablar un poco sobre la sabiduría de Salomón. ¿Ok? Quiero darles una historia porque después de esta historia ustedes van a tomar unas cuantas citas para ver la trayectoria de Salomón. Escuchen esto, por favor. El Torá habla mucho sobre la práctica en el libro de Yibum, en la sección de Parsha, ¿ok? Habla sobre el Ki Setsei. El Ki Setsei viene siendo Devarim, que es Deuteronomio, capítulo 25, versículos 5 al 9. Escúchenme, ahorita toma nota de todo eso si ustedes gustan. El Torá describe en su sección, en el libro de Yibum, la sección de Parsha, habla sobre lo que viene siendo el concepto de Ki Setsei, que eso es Deuteronomio capítulo 25, 7 al 9. ¿Ok? Entonces tenemos algo que se llamaba el rito de Halakha, que significa caminar o andar por cierto camino. Cuando David le enseña a Salomón y lo cría en la ley, le enseña a guardar los mandamientos en Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 1 al 4. Cuando David le enseña a su hijo Salomón la ley, David se asegura, escúchenme detenidamente, esto es importantísimo. David se asegura que conoce las leyes sociológicas de cómo nos vamos a llevar a cabo en la familia y cómo nos vamos a llevar a cabo en nuestra sociedad. Entonces está el rito también de Shalitza, que es cómo vas a tratar a tu cuñado, brother-in-law, cuando entras a su casa, que te debes de quitar los zapatos. Shalitza es la obligación de matrimonio que tienes
con tu cuñado y que te quitas los zapatos por respeto al entrar a su casa. Dentro de este libro de Yibum existen leyes que se encuentran en el Talmud, la sección de Yevamos, página 87, Yevamos con Y, Y-E-V-A-M-O-S. Escúchenme, después toma nota. Donde habla sobre si un hombre muere, que este hombre no debe de morir sin hijos. Y que existe la ley, también en Talmud Yevamos, página 70, que se llama la obligación de Yibum, sobre cómo vamos a tener trato con nuestros nietos. Hay un punto para todo esto. Y luego está la sección de Shabos, página 136, que habla sobre cómo se tratan el offspring, las descendencias futuras. Esa es la ley número 3. La ley número 4, cómo vamos a tratar a los cuñados que todavía están vivos. También hay cierta sección que el pueblo de Israel lo tomaba como ley, en la sección de Llevamos, página 105, sobre cuál va a ser el trato de los menores. Entonces, lo que David hace, lo que Salomón hace, en la instancia en la cual nosotros pensamos tan eminentemente de él, porque él hizo la decisión sobre el juicio de quién iba a pertenecer el niño, lo único que él estaba haciendo es siguiendo la ley del Yibum, en la sección de Midrash, donde habla sobre cómo deben ser potenciales vivos los niños. El Midrash lo hizo poder hacer su determinación de acuerdo al Yant Shimoni, capítulo 2, versículo 175. ¿Cuál es mi punto aquí? Mi punto es, la sabiduría es para todos. Dios no dice que la pidas, dice que la busques. Proverbios capítulo 2. Hijo mío, acepta lo que te digo y ten siempre presente mis mandamientos. Presta atención a la sabiduría y conságrate de todo corazón a la inteligencia. Llama con tus fuerzas a la inteligencia y pide a gritos entendimiento. Busca la sabiduría como si fuera plata, como si fuera un tesoro escondido. Entonces aprenderás a respetar al Señor y sabrás lo que es conocer a Dios. Porque el Señor es el que da la sabiduría y conocimiento, la ciencia brotan de sus labios. Y da sabiduría a la gente que es justa con los demás y protege a los que viven honestamente. Cuida el camino de sus justos y protege la senda de los que te son fieles. También comprenderás lo que es la justicia, honestidad, igualdad y todo un buen camino. La sabiduría entrará en tu corazón y te gustará el conocimiento. La prudencia te protegerá y el entendimiento te cuidará. La prudencia te pondrá en salvo de la mala vida y de los que transgredirán todo con sus palabras, de los que se apartan del buen camino para andar por caminos tenebrosos, de los que se alegran de hacer el mal y festejan cuando el perverso todo lo echa a perder, de los que andan por caminos torcidos y se desvían del camino recto. Lo que Salomón hizo cuando hizo su decisión, de acuerdo a Deuteronomio capítulo 25, versículos 5 al 9, no lo tengo, por favor alguien búsquelo. Salomón Deuteronomio capítulo 25, versículos 5 al 9. ¿Quién lo tiene por ahí rápido? Deuteronomio, ¿esa Biblia está en español? Deuteronomio capítulo 25, versículo. Deuteronomio capítulo. Cuando Salomón hizo su decisión, capítulo 25, versículo, ¿qué dijimos? Cuando hermanos habiten juntos y murieren uno alguno y no tuviera hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño y su cuñado se llegará a ella y la tomará por su mujer y hará ello parentesco. Y el primogénito de ella diera luz, sucederá que en el nombre de su hermano muerto para que el hombre de este no sea borrado de Israel. Y si el hombre no quisiere tomar a su cuñada, irá entonces con su cuñada a la puerta de los ancianos y dirá: mi cuñado no quiere citar mi nombre de Israel, a su nombre no quiere emparentar conmigo. Entonces los ancianos de aquella ciudad lo harán venir y hablar con él, y se levantará y dijere: no quiero tomarla. Se acercará entonces su cuñada a él delante de los ancianos y seguirá a decirle. En el resto habla sobre los hijos. No era tanto sabiduría. Vemos tan eminente a Salomón. Él simplemente estaba siguiendo algo que desde su padre David le había impuesto, y él se había hasta memorizado la ley.
Mi punto en haber dicho todo esto es, la sabiduría es para todos. No dice que la pidas. Pedirla puedes pasarte el resto de tu vida pidiéndola. Dice que la busques. Ay, doctor Nájera, algún día yo quisiera saber todo lo que usted sabe. Créanme que no traigo ganas de leer. Mi esposa es testiga. Mínimo, por lo mínimo, son 2 horas a la lectura al día. Mínimo. Me echo hasta las 10 horas, 12 horas. Cuando estoy presionado, como ahorita que voy para India, me echo de 10 de la mañana, 11 de la mañana, a 9 de la noche. Mínimo son 2 horas, 3 horas. No quiero leer. Yo quiero andar en el mall, yo quiero platicar, yo quiero sacar los perros, yo quiero jugar con ellos. La sabiduría es para todos. No dice que la pidas, dice que la busques. Mis amados hermanos, soy la doctora Adrián Ángel de la Universidad Day Spring Christian University. Regresamos en unos segunditos para continuar con nuestra última parte, nuestra última sección del curso de exégesis del Antiguo Testamento. Comuníquense con nosotros al 469-628-9291. Dios me los bendiga. Les amamos.